podemos orar las promesas de Dios en la palabra. Y primero quería mencionarles esta porción de la Escritura que está en 2 de Tesalonicenses 3:1, que dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y este es un versículo que siempre me ha llamado la atención. De hecho, siempre lo oro. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está orando algo. Les está diciendo a la iglesia: oren por nosotros, por algo específico. ¿Y qué es este algo? Para que la palabra sea glorificada como lo fue entre ustedes. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? O sea, tiene sentido que oremos porque en la nación, en medio de la nación, la palabra sea glorificada, pero tiene sentido que lo hagamos si en medio nuestro es glorificada la palabra. Y de lo que quiero hablar antes de entrar al tema en sí es del hecho de cuánto nosotros necesitamos ser personas que tengan esta actitud de honrar la palabra, de abrazar la palabra. Jeremías dice una expresión súper hermosa que es: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? O sea, eh, la palabra va a ser honrada, pero primero tiene que serla dentro nuestro. Hay una actitud que necesitamos tener frente a la palabra. Y creo que mientras mayor sea esta nuestra actitud frente a la palabra, mayor sea la actitud de honrarla, también va a ser en la medida en que Dios nos va a incrementar en esto. Entonces, eh, también justamente lo que Sandy estaba diciendo acerca de prestar atención tiene que ver también con el hecho de prestar atención, de venir a la palabra, de leerla, pero no solamente con una actitud de pasarla así ligeramente, sino de poder llevar esta palabra aún a preguntas con Dios, aún hacerle preguntas al Señor, llevarlo a conversación con Dios, porque al final todo el tema de la oración, de la intercesión inclusive, del tener una vida en la palabra, ¿de qué se trata? De que crezcamos en intimidad con Dios, de que podamos conocerle, de que su corazón nos sea revelado. Y todo esto nos revela el corazón de Dios, la oración, la intimidad, la adoración, la palabra. No tendría ningún sentido si no nos está revelando lo profundo del corazón de Dios, si no nos está revelando sus intenciones. De hecho, la palabra dice que Él tiene pensamientos de paz para con nosotros. Él tiene una buena intención con nosotros como seres humanos, pero necesitamos venir con esta actitud a la palabra. Justamente esto, Jeremías 15:16 dicen: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Proverbios 4:20-23 dice: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que la hallan y salud para todo tu cuerpo. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y no es casualidad que diga que guardemos nuestro corazón con toda diligencia y que esto está enlazado al hecho de la actitud que nosotros tengamos frente a la palabra. El Salmo 45: escucha, hija, presta atención, inclina tu oído, olvídate de tu pueblo y la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura, inclínate ante él porque él es tu Señor. Y acordémonos que cuando habla de María y dice que ella escogió la mejor parte, la cual no le iba a ser quitada, básicamente, ¿qué era lo que María estaba haciendo? Estaba a los pies de Jesús, mirándole así absorta, absorbiendo cada palabra que salía de su boca. Y obviamente yo creo que el Señor ama revelarse cuando nosotros tenemos esta actitud frente a la palabra. Ahora, hay un tema que es súper importante y es una de las bases del por qué nosotros usamos la Biblia en oración, la palabra en oración, porque Dios nos ha hecho parte de lo que Él quiere hacer. El Salmo dice: los cielos de los cielos pertenecen a Jehová nuestro, los cielos de los cielos son los cielos del Señor, mas la tierra ha sido dada a los hijos de los hombres. Nos ha hecho parte con todo lo que Él quiere hacer en la tierra. Y vemos en la Biblia muchos versículos que hablan de esto, de cómo cuando Dios traía una promesa, buscaba personas que se pusieran en la brecha para que estas promesas vengan al cumplimiento. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Pero de hecho, Ezequiel 22:30 dice: busqué quien se pusiera en la brecha y no lo hallé. Entonces, el tema de ponerse en la brecha tiene que ver
con el tema de pararnos delante de Dios, estar con Él en lo que Él está y declarar lo que ha sido declarado en los cielos. Pero obviamente no vamos a poder declarar algo ni pedirle algo al Señor si no ha sido algo que primero ha sido gestado y ha nacido en su corazón. No podríamos pedirle, por ejemplo, que envíe fuego del cielo y queme a las personas, ¿me entienden? Como algún momento lo hicieron los discípulos de Jesús, porque eso no está en el corazón de Dios. ¿Y quién es lo que nos da a conocer el corazón de Dios, sus palabras? Es la palabra. Isaías 62, del 1 al 6 les voy a leer, dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de justicia en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsibá, y tu tierra Beula, por el amor de Jehová, porque el amor de Jehová está en ti, y tu tierra será desposada. Y como el joven se desposa con la virgen, así se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo de la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dios está diciendo cuál es su anhelo. Y no solamente su anhelo, Él está estableciendo algo que va a ser hecho. ¿Y qué es lo que dice? Lo voy a hacer por amor. Por amor yo no me voy a estar quieto, por amor yo no me voy a callar. Y creo que el callar tiene que ver, el hecho de que no calle, tiene que ver con el hecho de declarar su palabra una y otra y otra y otra vez. Y esto lo vemos 1.000.000 de veces en la escritura. Y no solamente dice, no me voy a estar quieto, o sea, yo no voy a ser pasivo con esto, yo he prometido algo, este es el deseo de mi corazón, tú y yo existimos por el deseo de Dios. Cada promesa de la palabra existe por el deseo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Yo no voy a hacer esto. ¿Hasta qué? Hasta que esto se cumpla. Pero aquí viene la segunda parte. Y este cumplimiento tiene que ver con la revelación de Él como novio. O sea, el entendimiento de quién es Él, quiénes somos tú y yo delante de Él. Pero esto está ligado a una cosa. Y aquí viene el verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, hasta que establezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, este es mi deseo, pero hay personas con las que yo estoy llenando con el mismo anhelo de mi corazón. Hay personas que están siendo llenas con el fuego de pasión y de amor que arde intensamente en mí. Y a esas personas yo les estoy diciendo que las he puesto sobre el muro para que día y noche me hagan recuerdo de mis promesas. Me hagan recuerdo del deseo de mi corazón, pero no como algo desconectado de ellos, sino como algo que ellos también anhelan. Y en la medida que tú y yo oramos la palabra, empezamos a amar aquello por lo cual oramos. Entonces, esas personas somos todos, porque todos hemos sido llamados a estar en este lugar, todos hemos sido llamados a pararnos sobre los muros. Existe una relación muy estrecha entre la oración y el cumplimiento de las promesas. Pedro nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas, pero también dice que nos han sido dadas grandísimas y preciosas promesas. La palabra no es algo que nos limite, sino que nos expande para orar. La palabra revitaliza la oración. La oración enciende la fe por las promesas de Dios. Esto decía Pons cuando habla de la oración, decía, la promesa inspira y energiza la oración, pero la oración localiza la promesa y le da cumplimiento y dirección. Esto va a estar en el texto para que lo puedan ver. La palabra dice, no tienen porque no reciben. Y por último, quiero leer el Salmo 149, del verso 4 al 7. Este salmo es tremendo y van a ver aquí la relación tan fuerte que existe entre que Dios cumpla sus promesas y nosotros como seres humanos. Dice lo siguiente, dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Está hablando de este gozo, de este fluir que hay entre nosotros y Él cuando estamos en intimidad, en oración, adoración y en la búsqueda de Él a través de su palabra. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y escuchen lo que dice acá. Exalten a Dios con sus gargantas, la adoración y espada de dos filos en sus manos.
está hablando de la oración, está hablando de estas promesas de Dios para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. ¿Qué dice la palabra? Esto es gloria para ti y para mí. Estar donde el Señor está, pararnos delante de Él y hacerle recuerdo de lo que Él quiere hacer, porque nos ha hecho parte. Y esto es gran parte de la gloria y del privilegio que nos ha sido dados como seres humanos. Amén. Yo voy a hablarles acerca del conocimiento de Dios y la meditación en la palabra. Y quiero empezar con la cruz del Calvario. Quiero empezar con la cruz del Calvario porque es a partir de esta que yo observo dos tipos de respuesta de las personas. La primera es dada por aquellas personas que con vista corta limitan la cruz del Calvario al perdón de los pecados y convierten así a Dios en un tipo de siervo que debe entregarles todo aquello que ha sido conquistado en la cruz. Es así que en el egocentrismo del hombre se empieza a edificar y a predicar un evangelio centrado en el hombre y no en Dios. El segundo tipo de personas que responden a la cruz son aquellos que encuentran en la cruz a una persona, a Jesucristo, siendo el sacrificio perfecto no solamente por nuestros pecados, sino por toda la creación. Y entendiendo que el sacrificio de Cristo es por toda la creación para traer una vez más la morada de Dios entre los hombres, es que podemos entender que cielos y tierra van a ser reunidos en Cristo Jesús y va a traer la restauración de todas las cosas. Siendo esto lo que reside en el corazón de Dios, nosotros podemos entregarnos con devoción a esta, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que mirar la cruz del Calvario en términos de redención de todo lo creado, en la reconciliación de nosotros con el Padre y la restauración de todas las cosas como en el inicio, ¿no? La mayor conquista de la cruz del Calvario, más allá de la liberación de nuestros pecados, es el establecimiento del reino de Dios entre los hombres, de lo cual la primicia de esto es el Espíritu en nosotros. Sin embargo, su palabra dice en Romanos 8, 19 al 23, que por la promesa del Espíritu Santo en nosotros, nosotros esperamos cuerpos glorificados para heredar el reino de Dios en la plenitud que va a ser establecida en el día de su venida. Entonces, cuando tú y yo entendemos el deseo de Dios, de aquel creador que en su amor expansivo entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, no faltándole nada y siendo sobreabundante en todo, deseó hacer a uno a su imagen, a uno a su semejanza y llamarlo hijo, para invitarlo al disfrute de la comunión excelente, de esta danza eterna que existía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, que es la pericoresis. Mi concepto de Dios va a ser cambiado absolutamente. Mi concepto de quién es Dios, quién soy yo y cuál es la voluntad va a ser cambiada porque no me voy a sentir invitada a esta comunión nada más el día de que parta su presencia. No me voy a sentir nada más invitada a esta comunión el día en que Jesucristo regrese y yo herede un cuerpo inmortal para estar en su presencia, sino el día de hoy me voy a sentir invitada a participar de la comunión con mi Padre, con el Hijo y con el Espíritu. El día de hoy me voy a sentir con un anhelo y un deseo ferviente de conocer a aquel que no quiso un reino sin nosotros. Y me voy a sentir invitada a conocer a mi Padre, el cual deseaba que yo regresara a la morada gloriosa de su presencia. Voy a tener comunión con el Hijo, quien se ofreció voluntariamente como sacrificio para gustar la muerte por todos y librar a aquellos que estaban cautivos por el imperio de la muerte para llevar a muchos hijos a la gloria del Padre. Voy a entrar en comunión con el Espíritu Santo, quien en esta misma hora ha venido a consumar el deseo de Dios en el corazón humano, ha venido a unirme a ese clamor del Padre, de esta morada entre los hombres, y ha venido a forjar a la esposa del Cordero en semejanza y altura, como ayuda idónea para el Cordero, siendo el clamor final de esta en unanimidad al Espíritu: ven, Señor Jesús. Entonces, el Espíritu Santo viene a hacer aquello increíble que acontece en nuestras vidas el día que tú y yo le decimos que sí. El día que tú y yo le decimos que sí al Señor, pasa el milagro más grande que jamás nos hemos imaginado, y es que lo eterno de Dios, el Espíritu de Dios viene a
a ingresar a nosotros, ¿no? Y lo eterno de Dios ingresa en cuerpos mortales y sin embargo no hemos muerto ante este milagro. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a hacerse uno con nosotros. La noche es bastante interesante ver que la noche antes de la cruz del Calvario, Juan 13 al 16 nos habla qué pasó antes de la cruz del Calvario. Juan 13 al 17. Y aquella noche Jesucristo utiliza sus últimas palabras para darnos a conocer que no nos dejaría huérfanos, que enviaría a otro consolador, al quien llama el Espíritu de verdad, quien estará en nosotros. Y uno de los ministerios del Espíritu Santo es glorificar al Hijo, es darlo a conocer, es tomar las riquezas que hay en su corazón y traerlas a nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo es aquel amigo ayudador que nos va a llevar a toda verdad. Así también la palabra escrita viene a ser el testimonio del Dios vivo y verdadero. Si bien tú y yo hemos sido creados de una forma particular, que cada uno expresa una porción del corazón de Dios, hay diferentes formas en las cuales tú y yo conectamos con Dios. Hay algunos que se conectan con Dios a través de empezar con cánticos de alabanza, otros con arte, con pintura, con dibujos, con arcilla. Hay quienes son más enérgicos y les gusta hacer caminatas mientras conversan con Dios. Esta es la riqueza y la hermosura que el Señor ha creado en nosotros. Sin embargo, independientemente de la forma en la cual nosotros conectemos con Dios y crezcamos en relación con Él, el conocimiento que tú y yo tengamos de Dios, del Dios vivo y verdadero, debe residir en el testimonio de quién Él es en las Escrituras, para que no nos vayamos tras el Dios de nuestra imaginación. Jeremías 9, 13 al 14 dice, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes bien se fueron tras la imaginación de su corazón, en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Es así que nosotros, independientemente de cómo hemos sido creados, es muy importante que el conocimiento del Dios vivo y verdadero que tengamos pueda residir en las Escrituras, que es el testimonio acerca de quién Dios es. Bolivia, como un país de raíces de sincretismo religioso católico y animismo andino, nosotros sabemos que necesitamos deconstruir la idea que tengamos de Dios. Y hay dos extremos, ¿no? Hay muchos más, pero hay dos extremos que podemos caer de estos conocimientos heredados acerca de Dios y los de nuestra imaginación. Y la primera es que es un anciano estricto y un juez severo. Y la segunda, fruto de la influencia global de este mundo y lo que está pasando ahorita con la tolerancia, nosotros podemos caer en el otro extremo de que nosotros podemos hablar de un Dios de tanto amor que acepta la perversión y la corrupción de su corazón y no hay lugar para su santidad. No hay lugar para su santidad y olvidamos que el amor de Dios proviene de la santidad de su carácter y de la pureza de su corazón, quien a partir de esta santidad va a consumir todo aquello que no es bueno, todo aquello que no es santo. Lo trascendental del conocimiento de Dios es que determina primeramente cómo nos relacionamos con Dios. Es también a partir del conocimiento de Dios que nosotros podemos adorarle y entregarle todo lo que somos o restringirlo. El conocimiento de Dios nos va a llevar a sentir el éxito de nuestras vidas en ser amados por Dios. Nos va a dar identidad, propósito y finalmente el conocimiento de Dios es nuestra herencia eterna, porque la vida eterna es conocer a Jesucristo, a conocer al Padre y al Hijo, nos dice Juan 17:3, ¿no? Entonces, este conocimiento sí es tan determinante. ¿Por qué es que no lo estamos buscando? Y muchas veces sucede que algunos piensan que es muy difícil o lo están relegando al domingo o para personas muy inteligentes. Sin embargo, el conocimiento de Dios es mucho más sencillo y a la vez mucho más complejo de lo que pensamos. Es más sencillo porque parte del deseo y la determinación del corazón del hombre de responder a la cruz del Calvario, de responder a aquello que está asombrando su corazón, y es mucho más complicado porque no solamente, porque más allá de escuchar prédicas, ir a estudios bíblicos, tiene que ver para que nosotros echemos raíces profundas en quién es Dios, tiene que ver con que nosotros cultivemos este conocimiento en intimidad. El Salmo 27:4 dice, una cosa he pedido y una buscaré. Es la determinación de desear algo en el corazón, pero también de buscarlo, de ser intencional en ir tras esto, y la hambre espiritual es determinante para lo que nosotros tenemos
Dios, para que nosotros busquemos conocer de Dios. Mike Bickle llama a la vida cristiana la aventura de buscar la gloria de Dios. Tú y yo estamos invitados a perseguir esta gloria de revelación del Hijo. Y el lugar más seguro para encontrar revelación acerca de quién Dios es y conocer al Dios vivo y verdadero y no al Dios de nuestra imaginación son las Escrituras. De Deuteronomio 6, 5 al 9, que es el Shema Israel y que nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas, siendo este el primer mandamiento, como lo menciona Jesucristo en los Evangelios. Si nosotros leemos esta porción de Deuteronomio, vamos a entender que el meditar en las Escrituras es un mandato. Es un mandato, ¿por qué? Porque dice, lo amarás, y dice, y estas palabras van a permanecer en tu corazón, las vas a repetir a tus hijos, vas a hablar de ellas en el campo, en la ciudad, mientras caminas, mientras te levantas, ¿no? Y entendemos que la meditación en la palabra tiene que ver con un mandato de Dios. Ahora bien, para la meditación en la palabra nosotros tenemos dos premisas. La primera de ellas es que la palabra escrita es el testimonio del Dios vivo y verdadero y nos imparte vida. Y la oración es el lugar de encuentro con una persona a quien deseamos conocer. Entonces, bajo estas premisas, nosotros abrimos las Escrituras, la llevamos a conversación con Dios, nos ponemos en acuerdo con el Espíritu de que el Hijo sea glorificado y vamos a poder encontrar en esta la revelación del hombre escondido entre líneas. Vamos a encontrar quién es Dios, su corazón, su naturaleza, sus emociones. En la casa de oración utilizamos un método que se llama LEDCO, que está relacionada a 5 cosas. Lo primero que hacemos, la meditación en la palabra no es un estudio bíblico, sino viene a buscar la profundidad de escarbar un versículo bíblico, que tenemos que entender su contexto en el párrafo y en el capítulo que se está hablando, pero únicamente nos centramos en una porción. Y lo primero que hacemos es leer el versículo, lo segundo que hacer es escribirlo en un cuaderno, lo tercero que hacemos es empezar a repetir en voz alta este versículo, lo cuarto que hacemos es cantar este versículo, le ponemos melodía literalmente y empezamos a orar el versículo, ¿no? Señor, ¿qué significa esto? Y la palabra nos habla de que la fe viene por el oír. Cuando tú y yo decimos en voz alta estos versículos, nuestro corazón va a escuchar. Y el Espíritu va a empezar a recordarnos palabras y va a empezar a traer diferentes frases a nuestro corazón acerca de qué significa eternidad. Si estamos, por ejemplo, meditando en un pasaje, ¿no? Este que dice Jeremías, con amor eterno te he amado, aislamos las palabras eterno, amado, amor, y empezamos a pedirle al Señor que nos traiga revelación de esto. Y todo cuanto recibimos del Señor, nosotros lo empezamos a escribir. Lo empezamos a escribir y lo llevamos delante de Dios en oración, y esta palabra viene a ser sellada como una raíz profunda de aquello que el Señor nos ha dicho en el secreto. Así es que les invitamos a sumergirse en el corazón de Dios mientras se abren las Escrituras en oración. Compartirles junto con Carito acerca de las oraciones apostólicas. ¿Y qué son las oraciones apostólicas? Son estas oraciones que ha orado Pablo o Pedro o cualquier autor de las cartas en el Nuevo Testamento, y están bien centrados en Dios. Están realmente, yo creo que de lo que nos han compartido de tener un ojo y una visión en lo que Dios está hablando desde el cielo y hablar eso en la tierra, estas oraciones realmente nos habilitan a orar así y son tan útiles para mantener la unidad, para mantener la esperanza, la fe y el amor. Y creo que en esta temporada de la pandemia, de los desafíos de este último tiempo, hemos sentido, yo no sé ustedes, pero yo por lo menos he sentido que es tan fácil venir con tantas emociones ahorita, puede ser con un corazón apagado, con rabia en tu corazón, con frustración, con tantas emociones. Y esto es orar intencionalmente la palabra, orar las oraciones de los apóstoles, nos puede alinear directo al corazón de Dios, sobre todo cuando lo hacemos repetidamente. Entonces, es una re buena herramienta para estar orando sobre tu familia, sobre tu congregación, sobre tu ministerio, sobre tu barrio, sobre la carga, el ministerio, la influencia que Dios te ha encomendado. Y para que puedan anotar, aunque va a estar en los apuntes, unos rapiditos para que
pueden empezar a usar serían Efesios 1, 17 a 19, Efesios 4, 16 a 19, Filipenses 1, 9 a 11, Colosenses 1, 9 a 12, Segundo de Tesalonicenses 3, 1 a 5. Voy a poner en el chat igual para que lo puedan anotar después. Pero es de tanta ayuda orar lo que han orado estos héroes de la fe, estos apóstoles hace tiempos atrás. Y yo creo que 3 principios y después ustedes pueden tomar estos pasajes y correr con eso en su tiempo de intimidad con el Señor durante la semana. Pero 3 enfoques vamos a ver. Va a encender fe en nuestros corazones. Nos va a alinear a orar en acuerdo al eterno intercesor. Lo que Jesús está intercediendo, no solamente nuestras ideas, no solamente nuestros mejores deseos, sino realmente lo que Él está orando. Y también no solamente nosotros vamos a ser edificados a orarlo, sino va a edificar a los otros que van a escuchar. Me encanta, hay un maestro de la Biblia que siempre lee la palabra antes de compartir. No dice, vamos a leer Segundo de Reyes 1, 17. Siempre lee, porque él dice, esta es la única parte de mi predica que puedo estar segura que está ungida y está respaldado por el Señor. Y creo que eso pasa cuando oramos las oraciones apostólicas. Es como, aunque Dios se deleita en escuchar su voz, cuando nos alineamos con lo que dice su palabra, podemos tener la certeza que estamos orando su voluntad, ¿no? Y sobre todo cuando estamos orando por una situación complicada, una persona complicada, una relación que nos está como afectando. Orar la voluntad de Dios prescrita en estos pasajes nos puede realentar. Y solo para añadir a eso de lo que la Carito estaba compartiendo, me encantó escucharte, Caro, y me acordé que en Isaías 62, cuando dice, yo he puesto sobre sus murallas, oh Jerusalén, atalayas, en realidad la palabra en hebreo para esta palabra atalaya es secretaria. Entonces nos da la idea de que somos como secretarias escribiendo notas para nuestro jefe diciendo, recuerda eso, no te olvides eso, tienes este cita hoy día. Entonces eso nos da otra perspectiva de cómo recordarle al Señor constantemente, con diligencia, con confianza también. Creo la confianza que Dios nos da al recordarle sus promesas. Las oraciones apostólicas tienen un enfoque y ese enfoque es positivo. Como decías, Rach, la palabra dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y vemos, por ejemplo, las oraciones de Pablo a través del Nuevo Testamento y muchas de las cartas que Pablo escribió estaban dirigidas a ciudades griegas, a colonias griegas, y se practicaban así cosas bien raras porque había idolatría, ¿no? Se practicaba, por ejemplo, la prostitución sagrada, y probablemente la oración de Pablo podría ser algo así como que, Señor, mira esta ciudad, ¿me entiende? Que se practican estas cosas. O sea, él podría haberse enfocado en el pecado y en la maldad, pero él no se enfocaba en eso. Y creo que las oraciones apostólicas nos ayudan en esto, nos ayudan a que nuestra perspectiva no quede en esto, sino vaya a un lugar más alto. Y desde ese lugar más alto podamos ver que aún en medio de todas las dinámicas que están ocurriendo, a mí me pasa que muchas veces me desanimo, por ejemplo, de orar por Bolivia, ¿no? Pero a esto nos está llamando, ¿no? A poder ver desde esa perspectiva. Y si Dios dice que permanece en la fe, la esperanza y el amor y que el mayor de ellos es el amor, es porque esa es la perspectiva con la que ve las cosas. Y las ve no simplemente porque, qué lindo Dios que lo ve, o qué buena persona que es, qué bueno que es al hacer esto, sino lo ve porque Él sabe en qué va a acabar la historia. Él sabe cuáles son sus promesas y Él sabe lo que Él va a hacer. Entonces Dios quiere que podamos ver desde esa perspectiva. Otra de las cosas es que las oraciones apostólicas traen unanimidad. ¿Por qué? Porque mire, si nos juntamos todos a orar, por ejemplo, acerca de un tema que puede ser, no sé,
que la iglesia esté preparada, ¿no? Para tiempos finales. Y cada uno de nosotros probablemente venimos hasta de diferentes congregaciones, tenemos un enfoque diferente acerca de tiempos finales. Si yo como persona oro mi enfoque, probablemente la persona que está al lado va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero si nosotros oramos la palabra y tomamos la palabra en oración, y en este caso las oraciones apostólicas, esto va a traer unanimidad. El otro tema es que expande nuestro corazón para orar y nos ayuda a ser intencionales. Obviamente tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo, pero hay momentos, siempre decimos esto, nosotros luchamos con un corazón apagado, con una mente distraída y con un cuerpo cansado. Si alguna vez te has dormido al orar, no es porque seas súper carnal por si acaso, sino es porque nos pasa a todos. Todos lidiamos con estas cosas, todos venimos muchas veces así, nuestro corazón no está encendido, no sentimos que estamos en la nube así más alta para conectarnos con el Señor, pero las oraciones apostólicas nos ayudan a enfocarnos y nos ayudan a expandernos, nos ayudan a extendernos en lo que oramos. Y eso es algo súper importante. Y como decías, ¿no? Que traen unanimidad, nos revelan tanto del corazón de Dios. Justamente esto que les decía, ¿no? Y el Dios de paz que llene sus corazones, o lo que habla la palabra de que todas las cosas nos han sido dadas, todo lo que pertenece a la vida y la piedad, y todas estas cosas nos ponen en una perspectiva correcta. Y al pensar que ellos no estaban viviendo en una etapa mucho mejor que la nuestra, estaban viviendo en medio de un imperio que era súper injusto, que estaba dominando no sé cuánto tiempo y no sé cuánto tiempo más iba a dominar, estaban viviendo en una situación en que estaba empezando la persecución y luego vivieron como 3 siglos de persecución, estaban viendo cosas terribles, había trata y tráfico en su tiempo y habían todas estas cosas, pero en medio de todo eso podemos ver estas oraciones. Y solo voy a terminar con una oración apostólica que dice, miren, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y miren, por ejemplo, podemos orar esta oración sobre iglesias, ciudades, países, y es impresionante lo que dice, porque dice lo que nos va a dar la plenitud de Dios, que es que tengamos revelación de su amor. Así que ya hay mucho más contenido en esta oración, pero son oraciones que nos van a ayudar. Amén. Amén. Muchas gracias, amorcito, Rach, a todos. Y vamos a tener nuestra última pausa y luego vamos a concluir ya con el último bloque para hablar acerca de escuchar al Espíritu Santo. Y después, para finalizar hoy, vamos a tener una actividad en diferentes cuartos del Zoom en los que vamos a orar. ¿Ok? Así que les invitamos a quedarse hasta el final. Damos gracias a Dios porque este tiempo realmente está hermoso, lleno de su gracia, lo estamos disfrutando y es lo que al comienzo decíamos, ¿no? El corazón de Dios está alegre. Él está levantando algo hermoso y qué privilegio que podamos ser parte de esto.